porque es que a veces soy impaciente y empiezo a abrir y abrir y tratar de, y la computadora mientras me está trabajando, yo soy impaciente, entonces le doy y se me abren varias veces según vi ahora, y me dijo mi hija. Bien, ¿cómo están? En esa ¿Cómo les fue en pregunta, el examen? No los escucho. ¿Todo bien, profe? Yo Sí, creo. yo los revisé todos ya, yo creo que a todos les llegó la nota. Ahora vamos a hablar de eso. Bueno, para empezar la clase, el tiempo es importante y ya nos quedan muy pocas clases. Ya casi estamos terminando, saliendo. Ya viene Navidad, fin de semestre y Navidad y fin de año, ¿verdad? Entonces vamos a aprovechar el tiempo hoy con las clases porque nos quedan pocas también. Primero que todo, preguntas, dudas de la materia del examen lo vamos a ver ahora en el transcurso. Ahora yo les digo cuando pasamos al punto del examen, a la sección de examen. Quiero comentarlo con ustedes, por supuesto, y analizarlo. Y después escucharlos, por supuesto. ¿Algunas dudas, preguntas sobre la investigación, sobre la materia? No. Ok. Entonces, yo voy a empezar, voy a dar un poco de materia, lo que está pendiente, un poco de materia, y voy a hablarles en breve o más o menos explicado. Ustedes tienen la presentación sobre la Organización Mundial del Comercio. Vamos a hablar de la OMC. A ver, qué es la Organización Mundial del Comercio? ¿Qué es? ¿Por qué surge? ¿Cuál es el antecedente histórico de la Organización Mundial de Comercio? ¿A dónde se encuentra? ¿Qué hace? ¿Por qué Costa Rica es parte? ¿Quién me contesta un par de preguntas de esas? Profe, Sí, adelante Valeria. bueno, la OMC lo que se ocupa es como de las normas que rigen el comercio como entre los estados o países, ¿verdad? Miembros. Y se encuentra en Ginebra, Suiza. Bueno, ahí tiene la sede principal. Ujú, muy bien. Ok. El comercio entre países, muy bien. ¿Qué hace? O sea, digamos, le impone a los países cómo comerciar, o los países son parte de esa organización donde discuten mediante conferencias y foros reglas sobre el comercio internacional. ¿Qué creen ustedes? profe, ¿Sí? tal vez como se discuten, digamos, reglas sobre el comercio internacional y digamos, como que se proponen, el organismo propone medidas o políticas, digamos, para establecer relaciones comerciales entre los países y también ofrece, digamos, como asesorías para el mejoramiento de esas relaciones. Muy bien, muy bien. Claro, también es un órgano, una organización técnica de asesoría, ¿verdad? Y de consulta para los países que en el área del comercio. Ahora, ¿es bueno o es malo el comercio de un país o el comercio mundial? Ustedes saben que hay gente que critica mucho el comercio, critica mucho los tratados de libre comercio y hablan del capitalismo y del liberalismo, pero bueno, son posiciones, por supuesto, yo por lo menos las respeto, aunque algunas no las comparto. ¿Es bueno el comercio mundial? ¿Es bueno que un país tenga comercio o no? Sí, profe, yo leí por ahí una autora que decía ahora en el trabajo de investigación que decía, digamos, que Costa Rica no se puede cerrar a vender bienes y servicios a sí mismo, o sea, a nosotros mismos, sino que nosotros tenemos que tener, en la lógica, digamos, de la apertura comercial, tenemos que tener contacto que nos traiga, digamos, que podamos tanto vender los bienes y los servicios que producimos nosotros, como abastecernos de otros productos que nosotros mismos no somos capaces de producir. Entonces, en esa lógica, pareciera ser, digamos, que a nivel mundial es necesario para el desarrollo de los países. Muy bien, Fabián. Exactamente. Es una lógica. Te dijo una palabra. Es un sentido de lógica.
Pocos países en el mundo están aislados. Pocos países en el mundo no puede decir que no tienen comercio internacional. Sí tienen. Pocos países en el mundo, y he hablado de Corea del Norte, es un país totalmente cerrado, pero tiene comercio con China, con Rusia. ¿Por qué? Porque todas las sociedades, todos los países no pueden autoabastecerse por sí mismos todas las demandas de bienes y servicios que requieren la población, ¿verdad? Esa es parte de la razón del comercio internacional. Comercio interno lo entendemos, en este caso como curso de Derecho Internacional Público, y no es un curso de comercio internacional, porque hay cursos de comercio internacional donde se puede hablar ampliamente sobre las teorías y todo el comercio internacional, el desarrollo del mismo, pero por lo menos entendiendo el comercio internacional como ese, ¿verdad? Esa actividad, ese nexo que realizan los países, que los países permiten y que también realizan, por supuesto, los particulares, ¿verdad? En el mundo. Muy bien. Hay personas que objetan el comercio, que objetan los tratados de libre comercio, digamos, critican mucho la política comercial de un país, en el caso inclusive de Costa Rica, ¿verdad? Entonces, bueno, repito, eso es entendible y es respetable. Entonces, la Organización Mundial de Comercio, ¿por qué surge? ¿Por qué surge? ¿Qué es? ¿Verdad? Previo a la Primera Guerra Mundial, tenemos un sistema proteccionista en el comercio internacional. Los países en ese momento, digamos, cierto que las sociedades, algunos conglomerados sociales, algunos estados, los mismos imperios tenían comercio internacional, se extendían a los mares a buscar a comerciar e intercambiar bienes fundamentalmente. Entonces, previo a la Primera Guerra Mundial, era un sistema proteccionista del comercio internacional. Había una lucha de repartición del mundo en zonas de influencia. El comercio, por supuesto, fue importante. El comercio permitió hacer nuevos descubrimientos, cursar los mares, buscar nuevos territorios, buscar nuevas riquezas, ¿verdad? Sabemos que también hay teorías del comercio, que después la voy a explicar muy breve, pero sobre el tema de la integración. Sabemos que también han habido crisis económicas en todas las épocas. Bueno, recientemente podemos saber que estamos pasando una crisis económica y una crisis de salud pública. Este país probablemente va a pasar y probablemente ustedes se van a acordar muy bien y vendrán otras crisis. En la crisis de 1920 hubo una inflación galopante, obligó a los países a proteger más sus industrias, poniendo restricciones aduaneras a las importaciones. Una manera de controlar el comercio, una manera de poner una restricción al comercio son las restricciones aduaneras, subir los impuestos. En aduanas, poner restricciones a la importación de bienes, ¿verdad? Los países hacen eso para proteger su comercio interno, para proteger su industria, su producción. Tenemos como antecedente, por supuesto, la Liga de las Naciones organizó la primera conferencia económica mundial en 1927. La Gran Depresión de los años 29 que ustedes han oído probablemente en los cursos de historia, han oído hablar o han visto o han estudiado, lo que generó la Gran Depresión de 1929, la quiebra y crisis económica de muchos países y quiebras de industrias, de mercados que se desplomaron, ¿verdad? Conflictos previos y luego la Segunda Guerra Mundial que estalla, sabemos los antecedentes. Al terminar la Segunda Guerra Mundial, se trabajan los países se reúnen para formar un nuevo orden económico mundial, un nuevo orden mundial. Ya hemos hablado, ¿qué es ese nuevo orden mundial, verdad? ¿Qué es ese nuevo orden mundial? Dentro de ese nuevo orden mundial, los países convocan a una conferencia, la de Bretton Woods, que ya vimos en New Hampshire, Estados Unidos, ¿verdad? Para buscar una estabilidad económica. Por supuesto que la guerra había dejado incertidumbre, destrucción, y los países buscan cómo construir, reconstruir, volver al comercio, reconstruir lo que han destruido otros países en la Segunda Guerra Mundial.
Habían siempre políticas proteccionistas, por supuesto, los países estaban protegiéndose y el comercio en ese momento, digamos, estaba paralizado, consecuencia de la Segunda Guerra Mundial. Si vemos un poquito de historia de Costa Rica, ustedes han visto probablemente en los cursos de historia de Costa Rica cómo nos afectó la Segunda Guerra Mundial, cómo se dejaron de llegar como las ollas de acero, de hierro, las herramientas que venían de Alemania, por ejemplo, para decir un ejemplo, ¿verdad? Cómo se dejaron de importar muchos productos, los casimires, telas y muchos productos que venían de Inglaterra, que venían de Estados Unidos, de los países que Costa Rica estaba importando, medicinas de Francia en ese tiempo, ¿verdad? Entonces, todo eso afectó el comercio. Con la conferencia de Bretton Woods, se busca darle a la parte económica, a la parte financiera, una estabilidad, buscar acuerdos internacionales. Es ahí donde surge la idea de crear el Fondo Monetario Internacional, del cual ya hablamos, ¿verdad? Del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial y crear una organización internacional de comercio. Pues, entonces, si tenemos la parte financiera que se va a ocupar el Fondo Monetario y la parte de, digamos, de financiar proyectos, el Banco Mundial, para prestar dinero a los países, también nos ocupamos de una actividad importantísima que es el comercio y se decide crear la Organización Internacional de Comercio. En esa reunión, bueno, se acuerda y luego en la reunión de la Carta de La Habana, en Cuba, se aprobó formar entonces la Organización Internacional de Comercio. Un acuerdo minucioso en el tema del comercio internacional. Los países firmantes de la Carta entonces esperan la aprobación de la nueva organización. Repito, hay políticas proteccionistas, era necesario un poco más el libre comercio y dar tranquilidad y seguridad al comercio internacional. Estábamos terminando una Segunda Guerra Mundial, entonces había que nuevamente retomar el comercio internacional. Ahora, Estados Unidos, como un país que participa de la Segunda Guerra Mundial, pero que tampoco había sido destruido, su industria sigue adelante, los capitales de Europa se habían venido para Estados Unidos y Estados Unidos como principal país capitalista y emergente en el desarrollo del comercio y la industria, controla el 75% del comercio internacional, ¿verdad? Entonces, también por supuesto que Estados Unidos propicia y en New Hampshire, en el estado de New Hampshire, en Estados Unidos es donde se hace la conferencia. A Estados Unidos en ese momento no le interesa que se apruebe, por lo menos el Congreso no aprueba la Organización Internacional de Comercio, el Congreso de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque tenía controlado el 75% del comercio mundial. Entonces Estados Unidos dice, si nosotros tenemos en la realidad un control del comercio internacional, ¿para qué vamos a aprobar una organización internacional de comercio? Entonces no se aprueba y obviamente la organización, el principal país en ese momento, como Estados Unidos, fuerte, entonces no le interesa y no se aprueba la Organización Internacional de Comercio. Sino que los países aprueban seguir con un tratado general, un acuerdo general de aranceles y tarifas, que se llama el GATT, ¿verdad? Un acuerdo general sobre aranceles aduaneros y comercio internacional. El GATT entra a funcionar el 1 de enero de 1948, ¿verdad? Entonces, es el GATT el que se va a aprobar un acuerdo general sobre aranceles y tarifas de comercio internacional y no la organización como tal. Costa Rica sí participa en el tratado, en este GATT. Costa Rica se adhirió al GATT el 24 de noviembre de 1990, posteriormente, por supuesto, de haberse creado, y es el socio número 100. El GATT empieza a funcionar en 1945, como dijimos, y 1948, perdón, 1 de enero de 1948. Y se siguen al GATT
una serie de rondas o negociaciones para tocar los temas, para tratar y aprobar los temas del comercio internacional. Las primeras 5 rondas ahí se tratan solo temas de reducción de barreras arancelarias. La primera ronda fue en el 48 en Nancy, en Turquara en 50, en Ginebra en el 56, Dijon en el 60-61, Ginebra en el 74. La ronda de Kennedy, que fue la sexta del 64 al 67. Esos son antecedentes históricos, digamos, y antecedentes del GATT, cuando el GATT se aprobó, y antecedentes de lo que después va a ser la Organización Mundial de Comercio. En la ronda de Kennedy, que se le llama así, 1964-67, se elabora un código antidumping. Vamos a ver después, eso es brevemente el término de dumping, que es. Viene la 7ª ronda de Tokio del 73 al 79. La 8ª en Punta del Este, Uruguay, de 1986. En esta 8ª ronda de Uruguay, de Punta del Este, es el antecedente previo a la Organización Mundial de Comercio. 86, perdón. Dura 4 años esa ronda de negociaciones. Costa Rica participa, por supuesto. Más de 100 países, más de 100 gobiernos. Forman 14 grupos, 13 grupos de comercio, mercancías y un grupo de servicios. Ya se toman en cuenta los servicios. Se le llama la ronda de Uruguay. Se reconoce los servicios expandibles a la propiedad intelectual e inversiones. Se habla mucho ya de la propiedad intelectual, el tema de inversión, que es muy importante. Reconoce la importancia de un mecanismo de solución de controversias en el comercio internacional también. Lo hemos dicho, en el derecho internacional es muy importante los medios o mecanismos de solución de controversias. Una controversia no resuelta implica que un problema, implica que una diferencia, implica que un obstáculo a alguna actividad, implica que haya una diferencia entre partes que debe ser solucionada, ¿verdad? Entonces, en el comercio igual, en el comercio tenemos, por supuesto, controversias. Y lo importante es buscar el procedimiento o el medio para dar solución a esa controversia. Entonces, se incorporan los medios de solución de controversias comerciales. También en esta 8ª ronda de Uruguay o Punta del Este, Canadá, había indicado la importancia de dejar el GATT, el Tratado General de Tarifas y Aranceles, y ya pensar en una organización mundial. Retomar la idea de la Organización Internacional de Comercio que se había aprobado en la Carta de La Habana. Y Canadá había dicho que era importante pasar a formar una Organización Internacional de Comercio. Al concluir la ronda de Uruguay, del 86, perdón, al 94, fueron 8 años. Surge la firma del Tratado de Marrakech, que crea la Organización Mundial del Comercio. Claro, al concluir la ronda de Uruguay, se aprueba crear la Organización Mundial de Comercio mediante el Tratado de Marrakech. ¿Dónde queda Marrakech? ¿Dónde queda Marrakech? En Marruecos, profe. ¿Ah? ¿Dónde? Marruecos. Excelente, en Marruecos, exactamente. Estamos negociando en la Punta del Este, Uruguay, y ahí se aprueba crear un tratado que se llama el Tratado Marrakech, porque se deja para firmarlo en Marrakech, en Marruecos, ¿verdad? Ahí es donde se va a firmar. Entonces, del GATT pasamos a la Organización Mundial del Comercio. El Tratado Marrakech es el que viene a crear la Organización Mundial de Comercio, cuya sede está, como lo dijo creo que Valeria, en Ginebra, Suiza. Ahí en Marrakech se firma el 15 de abril de 1994 el tratado, cuya sede está en Suiza. Es la única organización mundial que se ocupa de las normas que rigen el comercio internacional. No hay otra organización
mundial que se ocupe de la normativa, de la parte legal, de la normativa, de los acuerdos en materia comercial. Entonces, de aquella Organización Internacional de Comercio que se tuvo la idea de crearla en el 40 y en los años 40, 45, 46, en la Carta de La Habana, se vuelve a esa idea a hacer realidad con el Tratado de Marrakech y crear la Organización Mundial del Comercio, ¿verdad? Rige esta Organización Mundial del Comercio, o ese tratado, va a empezar a regir el 1 de enero de 1995. Se firma el 15 de abril del 94 y el 1 de abril del 95 es que empieza a regir. Desde entonces, Costa Rica es parte, es miembro de la Organización Mundial del Comercio. Este tratado de Marrakech, porque como lo hemos visto y ustedes saben ya, por el curso y probablemente por otros cursos, por este curso y por otros cursos, que un tratado va a constituir esta Organización Internacional de Comercio, esta Organización Mundial del Comercio. Es un acuerdo internacional mediante un marco jurídico que se llama un tratado, que va a crearse esta Organización Internacional del Comercio. Este tratado tiene 4 aspectos importantes. Bueno, le da una condición jurídica a esa organización que se llama Organización Mundial del Comercio, ¿verdad? Una persona jurídica internacional, va a crear una persona jurídica internacional, un sujeto de derecho internacional que se llama Organización Mundial de Comercio. 2, es una condición vinculante de los anexos llamado paquete unitario. Los países firmantes del tratado, en el tratado, como va a crear la Organización Mundial de Comercio, va a decir qué es la Organización Mundial de Comercio y va a crear varios acuerdos. El tratado y la Organización Mundial de Comercio tiene varios acuerdos que ahora vamos a ver. Los acuerdos, por ejemplo, sobre agricultura, los acuerdos sobre propiedad intelectual, los acuerdos sobre comercio de bienes, de servicios. Entonces, va a crear varios anexos que se llama el paquete unitario a lo que es la Organización Mundial del Comercio. Tiene una estructura, por supuesto, como organización internacional tiene una estructura. Parte de las características de las organizaciones internacionales, cuando yo les pregunto el concepto en el examen, es que tienen órganos, ¿verdad? Tienen una estructura, órganos permanentes, una estructura permanente que los diferencia de las conferencias, como lo vimos, ¿verdad? Entonces, este tratado tiene, o esta Organización Mundial de Comercio, el tratado que crea la Organización Mundial de Comercio, tiene una estructura, tiene órganos que la forman. ¿Cuáles son esos órganos? La conferencia ministerial, el Consejo General, el órgano de solución de diferencias y el órgano de revisión de políticas comerciales, ¿verdad? Esa es la estructura que tiene. También, además de la estructura, va a crear, importante el tratado, una relación directa entre la Organización Mundial de Comercio y la legislación nacional. O sea, los países que firman el tratado el tratado de Marrakech que crea la Organización Mundial de Comercio, van a comprometerse de que su legislación interna va a estar acorde con las disposiciones que se toman en la Organización Mundial de Comercio. ¿Para qué? Para que no hayan contradicciones, para que no hayan, por ejemplo, discriminaciones en el comercio, ¿verdad? Entonces, hay una relación directa entre la Organización Mundial de Comercio y la legislación nacional de cada país. Esto es conformar las leyes nacionales, todos los reglamentos y las leyes nacionales, sin contradecir las disposiciones de la Organización Mundial del Comercio. Compromiso de ajustar y cambiar la legislación. Pareciera que esto es importante y pareciera que no. ¿Por qué? Porque, bueno, aquí es el compromiso de que un país no pueda tener legislación contraria a la principal organización mundial que regula el comercio, ¿verdad? Pareciera que cada país puede darse la legislación que guste. Pero aquí la idea es que haya una armonización de legislación mundial en el comercio y legislación mundial que promueve la OMC, la Organización Mundial de Comercio. Precisamente para eso, para que no haya disparidades en el comercio, para que no haya discriminaciones, ¿verdad? Diferencias grandes entre los países. Entonces, eso sí es importante, ¿verdad? Eso sí es importante.
Sobre los anexos que dijimos que tiene 4 anexos que se aprueban para la Organización Mundial de Comercio, los 3 primeros son acuerdos comerciales multilaterales, en el cual los países que firman el tratado o que son parte de la Organización Mundial de Comercio tienen que aceptarlos, es obligatorio, ¿verdad? El 4.º anexo, que se llaman acuerdos comerciales plurilaterales, es una excepción a los 3 anteriores. No es vinculante solo para los que lo firman. Esto quiere decir que los países tienen la libertad, por ejemplo, de firmar tratados de libre comercio entre sí, ¿verdad? Siempre, por supuesto, que los tratados de libre comercio, porque un tratado de libre comercio es un tratado, es una legislación internacional también. Siempre que ese tratado de libre comercio, bilateral o multilateral entre países, no sea contrario a las disposiciones que la Organización Mundial de Comercio tiene para los países miembros. Entonces, por ejemplo, el primer anexo habla sobre el comercio de servicios, los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio. Ya dijimos que los derechos de propiedad intelectual son importantes en los últimos años. Se registran, por supuesto, ustedes saben, probablemente lo vieron en comercial o no sé, en algún curso, la importancia de los derechos de propiedad intelectual. Tema muy discutido cuando se estaba aprobando aquí el CASTA, porque nos quisieron decir a algunos, y le quisieron decir a los estudiantes, por ejemplo, que ya no vamos a poder sacar fotocopias de libros, y se manipuló alguna información que no era cierta, pero sí es importante los derechos de propiedad intelectual. Hay un anexo, el segundo, que es la solución de diferencias. Dijimos, es importante que en el comercio internacional existan previamente aprobados procedimientos o medios de solución de controversias comerciales. ¿Por qué? Porque todos los sujetos que interactúan en ese intercambio de bienes y servicios en algún momento van a tener problemas. Y lo importante es que si hay problemas, también haya la vía legal, la vía civil, la forma pacífica de resolver esas disputas. Entonces dijimos, el anexo 3, mecanismo del examen de políticas, el anexo 3 es sobre las políticas de comercio que dicta la OMC. Y el anexo 4, que es lo que se llama el paquete, los acuerdos comerciales plurilaterales, de lo cual los países quedan en amplia libertad de firmarlos entre sí, los que gusten, cuando gusten, cuando gusten, cuando y donde gusten firmar los países acuerdos bilaterales o plurilaterales de libre comercio. Porque un país que firma acuerdos, tratados de libre comercio, repito, mientras estén acorde con la normativa de la Organización Mundial de Comercio, no hay ningún problema. Tienen amplia libertad de hacerlo, por supuesto. Entonces, dentro de esta estructura de la OMC, si yo les pregunto en el examen, dentro de la estructura de la OMC, indique dos órganos y explíquelos, por ejemplo. Bueno, el principal órgano es la Conferencia Ministerial. Así como las Naciones Unidas tiene la Asamblea General, la OMC tiene la Conferencia Ministerial. Se reúne cada 2 años, es el órgano supremo de la organización, da lineamientos de la organización y política comercial. Entonces, la Conferencia Ministerial. Aquí asisten todos los países miembros de la OMC. ¿Quién sería el representante de Costa Rica ante la OMC? ¿Quién sería? A ver. Los tengo ahí, sí. ¿Quién podría ser nuestro representante que va a esta conferencia ministerial de la OMC? Ay, profe, Sí, Dayana. el ministro de Comercio Exterior. El ministro de Comercio Exterior, ¿verdad? Claro, Costa Rica tiene un embajador allá, tiene un representante, tiene una misión en la OMC en Ginebra, ¿verdad?
sería muy bonito ser ahí embajador, representante de nuestro país en la sede permanente de la OMC en Ginebra. Pero a la conferencia ministerial van los plenipotenciarios, los que los estados nombran para ir a esa reunión con poderes, o en este caso, en Costa Rica, que tenemos un ministro o un ministerio de comercio exterior, sería el representante del comercio exterior, ¿verdad? Que iría a esa reunión, ¿verdad? Es el principal órgano. Entonces, el Consejo General es el segundo órgano. Se reúne cada mes un Consejo General de la OMC. Tiene a cargo 3 consejos: el Consejo de Comercio, de Mercancías, de Servicios y de Propiedad Intelectual. Ese es permanente de la OMC. El órgano de solución de diferencias, este administra, aplica normas y procedimientos en la solución de controversias comerciales. ¿Por qué? Porque los países que tienen comercio en algún momento van a tener problemas. Y aquí ahora nos va a explicar nuestra compañera Adriana sobre los casos de Costa Rica en la OMC. Porque el país, así como ha acudido a solucionar controversias comerciales en la OMC, también lo han demandado, ¿verdad? Porque en algún momento emite o dicta políticas o directrices que son contrarias al comercio internacional. Entonces, un órgano de solución de diferencias es muy importante. Dentro de la estructura es digamos, el tercer órgano importante de la OMC. El cuarto es un órgano de mecanismo de revisión de políticas comerciales. Este órgano revisa las políticas comerciales de todos los países miembros. Repito, ¿por qué? Porque las políticas comerciales de cada país tienen que estar acorde con los lineamientos de la OMC. Y no es que la organización le impone al país, es que los países miembros aprueban o no aprueban los lineamientos de comercio internacional, ¿verdad? Entonces, los países se comprometen a que su legislación no va a contrariar las reglas técnicas del comercio internacional aprobadas por la OMC. Objetivo de la OMC es entonces ayudar a productores de bienes y servicios, exportadores e importadores, y a llevar adelante sus actividades. Cualquiera de ustedes puede cuestionar, probablemente con razón o sin razón, que la OMC diga, ayuda a los productores de bienes y servicios, exportadores e importadores. Bueno, hay productores de bienes y servicios muy, digamos, poderosos. Hay unos menos poderosos, muy débiles, por supuesto, ¿verdad? Ahora, la idea aquí es que si un objetivo de la OMC es ayudar a todo productor o a todo exportador, a todo importador, es para que esos productores o esos importadores, exportadores no sean discriminados dentro del mismo país o por otros países. Por eso la importancia de que la legislación interna que está a cargo de cada país esté acorde con los lineamientos de la OMC. Se supone, porque si hay mayor apertura comercial, no liberalización, porque ahora voy a comentar ese tema, no la liberalización absoluta, indiscriminada, apertura total del comercio, no. Hay apertura al comercio en beneficio de todas las personas, de todas las personas. Es un foro, la Organización Mundial es un foro para negociar acuerdos comerciales. Negociar, no imponer acuerdos comerciales, ¿verdad? No imponer acuerdos comerciales. Ahora, cuando ustedes me dicen, por ejemplo, con el CAFTA, que lo vamos a ver, si nos da chance y lo vamos a documentar, Estados Unidos es una potencia, la principal probablemente potencia mundial económicamente y, digamos, en comercio. Digamos, está en la discusión con China, pero entonces, cualquiera me dice, sí, es que nos imponen. Bueno, Estados Unidos vino a negociar con los países de Centroamérica un tratado de libre comercio en igualdad de condiciones. En igualdad de condiciones en la mesa de negociación. Ahora, que ellos tienen, vamos a ver, una estructura productiva, una estructura de comercio superior a la nuestra, es claro y entendible, ¿verdad? Es claro y entendible. Por ejemplo,
la oferta de bienes y servicios que presenta una economía como la de Estados Unidos no es la misma que ofrece Costa Rica a Estados Unidos. Pero de ahí a que podamos también sacar provecho de nuestra oferta comercial, en la cual somos fuertes y Estados Unidos tal vez no lo es, podríamos sacar provecho de eso. Y eso ha sido parte precisamente del balance del CAFTA con Estados Unidos, de la relación comercial de Costa Rica con Estados Unidos, que pongo ese ejemplo, ¿verdad? Un lugar, entonces la OMC es un lugar que en el cual se puede también resolver las diferencias comerciales. Es una institución que tiene un procedimiento, una organización internacional que tiene un procedimiento para que los países acudan ahí. ¿A qué? A buscar la solución de sus controversias comerciales. No van a ningún tribunal internacional, no van a ninguna corte internacional de comercio, porque no la hay. Pero la Organización Mundial de Comercio sí ofrece todo un capítulo, una institución a lo interno para que los países puedan resolver sus disputas comerciales en el seno de la OMC. Si yo les pregunto en el examen, ¿cómo responde usted o qué opina usted si la Organización Mundial de Comercio es apertura del comercio o es obstáculo al comercio? ¿Cómo la vemos? ¿Es una apertura total al comercio, indiscriminadamente, donde los poderosos ponen las reglas, o es un obstáculo al comercio? Importante esa respuesta, que ustedes deberían de razonarla. Profe, Si yo les pregunto, sí, yo pienso que tal vez es como una limitación, una restricción al comercio, porque digamos, la idea es como el establecer reglas, digamos, de cómo cada país debe, digamos, manejar sus políticas o medidas de comercio para regular esas relaciones, digamos, comerciales entre los países. Y que no, digamos, que cada estado respete los derechos comerciales de los otros países, digamos, como que no comercien indiscriminadamente o que en violación a esos derechos, digamos, sino que establecer, digamos, o establecimiento de pautas o de reglas para poder mejorar esas relaciones, digamos. Entonces, yo lo veo como más, no sé, como una limitación, una restricción en el buen sentido. ¿alguien más? ¿Cómo ven? Profe, De lo que yo hemos más hablado que de la OMC, ¿cómo la ven? ¿Como una apertura total al comercio o es un obstáculo? profe, ¿Sí? sí, digamos, bueno, yo creo que una apertura total no lo es, pero tampoco es un obstáculo, ¿verdad? Yo creo que es un marco o regulador, digamos, porque he visto que Costa Rica, por ejemplo, tuvo, me parece que fue con República Dominicana, en algún momento un problema del impuesto a unos textiles, y Costa Rica fue por la vía diplomática a resolver a la OMC, y la OMC resolvió el asunto, digamos. Entonces yo creo que más que un obstáculo, una apertura total, porque digamos, cuando hablamos de una apertura total del mercado, es que el mismo mercado internacional se regule, ¿verdad? Entonces dejaría de alguna manera en desventaja a los países pequeños productores o importadores o exportadores. Entonces más bien yo creo que es una organización que lo que hace es regular e intentar la mayor equiparidad, ¿verdad? Tanto jurídica como comercial entre los países. Entonces no lo veo como un obstáculo, pero tampoco lo veo como una apertura comercial. Ok, muy bien. Para Yana y para usted, Fabián, excelente. La idea de organización internacional, aunque muchos, repito, la critican y no la ven así, no la ven así. La idea es que la Organización Mundial de Comercio viene a crear normativa, a buscar acuerdos comerciales entre los países miembros, porque si hay derecho, hay seguridad jurídica. Si hay normativa que se aprueba y que se acuerda, tiene que haber seguridad jurídica. Entonces, no solo es apertura, permite la apertura al comercio. Ay, claro que sí, le da la apertura al comercio. No liberaliza el comercio
indiscriminadamente sin leyes, sin normas, no. Si hay apertura al comercio, permite, por ejemplo, los países libremente negocian los tratados de libre comercio. Se ponen de acuerdo quienes son parte de un tratado de libre comercio y negocian mediante un tratado internacional, que es un instrumento jurídico que ustedes ya conocen muy bien cuando se habla de tratado, mediante un tratado internacional negocian las normas, negocian lo que quieren, qué intercambio de bienes y servicios quieren, qué impuestos quieren a esos bienes y servicios, qué bienes importamos o qué bienes exportamos. Negociamos, ¿verdad? Libremente, libremente. Nadie les va a imponer a esos países, por ejemplo. Entonces también eso es apertura, ¿verdad? Eso es apertura. Permitir que el comercio pueda fluir con un respaldo legal. Pero también hay un obstáculo. O sea, hay un freno a ese comercio internacional. Porque la Organización Mundial de Comercio y los países miembros han aprobado normativa para limitar el comercio, para que el comercio no sea una actividad, una actividad totalmente libre, ¿verdad? Y pone obstáculos al comercio. Y pone obstáculos al comercio, un obstáculo muy importante. Pone obstáculos para proteger a los consumidores del comercio, que somos las personas quienes consumimos bienes y servicios. Entonces, vean qué importante esto. Vean si es importante o no también esto. Si yo les pregunto el examen, ¿es la Organización Mundial de Comercio apertura, obstáculo? Y ustedes, ¿cómo van a contestar eso? ¿Verdad? Dayana y Fabián acertaron muy bien en su comentario. Entonces, yo, digamos, lo complemento con esto, diciéndole, también es un obstáculo porque va a proteger a consumidores a impedir, por ejemplo, la propagación de enfermedades. Hay normativa internacional que los países acuerdan, inclusive normativa internacional que los países incorporan en los tratados de libre comercio, por ejemplo, para proteger los bienes que se exportan o que se importan. Bienes que se exportan, por ejemplo, que tengan que tener ciertas características, ciertas condiciones, para que esos bienes o esos productos que se enlatan o que se exportan no causen daños a la salud, por ejemplo, de las personas. Etiquetados, envases, ¿qué tipo de envases? ¿Verdad? Inclusive los mismos servicios que recibimos, ¿verdad? ¿Para qué? Para proteger a todos esos consumidores en el mundo, no en Costa Rica, en el mundo, ¿verdad? Entonces, vamos a ver, si yo consumo un producto que exporta Italia o Estados Unidos o China, amparados en la normativa internacional para la exportación o la importación de ese producto, yo debo tener la seguridad que si consumo ese producto, si lo compro en un supermercado, lo consumir, tiene que ser un producto que no me cause daño a la salud o que no va a ser un producto que va a causar enfermedades o plagas a ese país donde está exportándose ese producto, ese bien, frutas, vegetales o cualquier tipo de bien. Entonces también hay normativa para eso, para restringir y para dar mejor estándares y calidad a los bienes exportados o importados. Eso es muy importante desde ese punto de vista, ¿verdad? Entonces, si hay apertura y si hay obstáculos, cada país es responsable de implementar su política comercial que no sea contraria a los acuerdos tomados de la OMC. Cada país tiene que garantizar también los estándares de sus productos que exporta, ¿verdad? Entonces, hemos tenido muchos problemas, por ejemplo, con la exportación. Ustedes saben, con la exportación de productos de Costa Rica a Europa, la piña, el banano, Estados Unidos, muchos productos, las plantas, por ejemplo. En muchas plantas iban plagas o iban insectos que no deben de ir. Pueden causar problemas a la producción o a los bienes o a otras plantas de esos países o la importación. Ahora, como yo le digo, le he dicho a mis estudiantes, cuando ustedes consumen un producto en el supermercado, usualmente ven el producto, la marca. Desgraciadamente en el país tenemos muchos productos que se venden en algunos supermercados que son hasta importados sin los controles sanitarios apropiados o producidos en China o en otros países, le ponen una etiqueta y yo me puedo confiar en ese producto. Y hasta la etiqueta puede ser hasta falsa, te la pueden poner.
Entonces, ve qué peligroso que es consumir un producto que no me dé seguridad y garantía a mí, un producto importado me refiero, que no me dé garantía de seguridad para mi salud, donde debe ser lo contrario. Cualquier producto que se comercie o que se venda en un supermercado importado, por ejemplo, debe tener los estándares mínimos regulados ya por convenios, por tratados, por las mismas disposiciones de la OMC para eso, ¿verdad? Entonces, vean qué importante es esto, ¿verdad? La apertura al comercio también, la OMC la propicia que haya comercio, por supuesto. Porque el comercio, ¿para qué es el comercio? ¿Para qué es el comercio? Es para que haya mayor posibilidades de bienes, de servicios. ¿Para quiénes? Para los consumidores. Ahora, ¿eso es bueno o es malo? Cada quien lo valora. Cada quien dice, es malo porque fomenta el consumismo, fomenta el capitalismo, fomenta, bueno, o es bueno porque puede ser que yo tenga variedad de opciones, no un producto, pueda escoger dos medicinas o tres medicinas, pueda escoger dos servicios, un servicio, dos servicios, tres servicios que me ofrecen un servicio de cable, televisión, de comunicación, ¿verdad? Cualquier cosa que digamos que sea más que un monopolio o más que uno. Entonces, desde ese punto de vista, fomentar el comercio para beneficio de quienes, de consumidores, es bueno. Entonces, hay apertura, claro que sí, al comercio que busca la OMC. Debe ir acompañada de políticas nacionales también, por supuesto, porque dijimos, los países aceptan y se comprometen que su legislación tiene que ser acorde con la OMC, ¿verdad? Que contribuyan, por supuesto, al beneficio de sus consumidores, que contribuyan al beneficio y al crecimiento económico de cada país, ¿verdad? Al desarrollo, ¿verdad? Entonces, entre más exporte el país, si tiene la capacidad de producción y de exportación, es beneficioso también para el país, ¿verdad? Porque genera crecimiento económico, genera posibilidades de que, ¿qué? De que ingresen divisas. Si yo estoy exportando, me van a pagar probablemente en dólares. Esos dólares los voy a cambiar en el banco y va a haber moneda como el dólar, que no va a escasear, perdón, para atender también las demandas del país cuando tenga que pagar dólares. También, si yo soy productor agrícola o productor industrial, voy a tener la posibilidad de desarrollar mi empresa, mi industria, de dar empleo. Eso es parte del juego, de la dinámica, el comercio y de la producción nacional de un país y de la economía de un país. ¿Por qué los países se empobrecen? ¿Verdad? Porque no hay producción, no hay empleo, no se generan actividades, no hay consumo. Y también, si no hay consumo, como lo vimos ahora con la pandemia, si nos limitan, no hay consumo, no pagamos impuestos. Y el Estado tampoco recibe impuestos. ¿Verdad? Entonces, el cuento también de los evasores, yo eso lo entiendo. Y es un discurso que muchos dicen, los evasores, los que no pagan impuestos. Bueno, pues es que el Estado también tiene la obligación de cobrar y de controlar a quienes no, y perseguirlos y meterlos a la cárcel, y tienen que meterlos a la cárcel a los evasores de impuestos. Porque todos tenemos un deber legal de pagar impuestos. Y si yo no los pago, que me persigan, ¿verdad? Que me hagan los controles para que yo tenga que pagar, ¿verdad? Entonces es eso, contribuir al crecimiento económico, al desarrollo, según las necesidades y aspiraciones de cada país. Cada país dicta los lineamientos de su política comercial, de su política de producción, de su política agrícola, de incentivarla o no incentivarla también, ¿verdad? Sus núcleos son los acuerdos de la OMC, negociados y firmados por mayoría de países en el intercambio comercial. Entonces es un foro importante la OMC para todo esto, ¿verdad? Viéndolo así, desde ese punto de vista. Porque además Costa Rica pues, tiene capacidad de producción
Y ustedes ven los números de las exportaciones que hace Costa Rica y las importaciones, pues son muy, digamos, para una economía como nuestra, un país tan pequeño, son bastante buenos, ¿verdad? Un momentito, por favor. No me haga loco. Disculpen, ese perrillo que viene aquí a estar conmigo. Bien. Entonces los acuerdos comerciales que toman los países en el seno de la OMC son sobre mercancías, sobre servicios, sobre propiedad intelectual, todos estos temas que hoy día son parte de ese comercio internacional, ¿verdad? De ese comercio internacional. De bienes, especialmente ya no es tanto de bienes de materia prima, sino bienes elaborados. Y Costa Rica tiene esa capacidad también hoy día. La agroindustria, por ejemplo, se ha desarrollado mucho para que esa producción agrícola sea enlatada, sea, digamos, industrializada para exportar bienes. Un bien tan sencillo como el mismo palmito. Hace 15 o 20 años Costa Rica no exportaba palmito. Hoy día se produce el palmito, la planta, la producimos, la empacamos, la enlatamos y la exportamos. Y llega a muchos mercados de Europa, de muchos mercados del mundo, el palmito, el mismo café, elaborado en diferentes formas, ¿verdad? Todos los países adquieren compromisos de reducir también los aranceles y otros obstáculos al comercio y tener abiertos los mercados de servicios. Entonces, los países adquieren los compromisos de reducir los aranceles aduaneros y otros obstáculos al comercio. ¿Qué es esto? ¿Qué es reducir aranceles aduaneros y obstáculos al comercio? ¿Qué es eso? Es tener mercados más abiertos. Si en un tratado de libre comercio Costa Rica firma con otro país un tratado de libre comercio y acuerdan ir reduciendo los aranceles, porque los aranceles son un parámetro. Si subimos aranceles, limitamos la importación de bienes, por supuesto. ¿Por qué? Porque el bien se va a poner más caro. Un bien importado es más caro que un bien nacional. Entonces, subir los aranceles es un parámetro para frenar el comercio, ¿verdad? Otros obstáculos al comercio, ¿cuáles son? Bueno, los controles fitosanitarios también, por ejemplo, ¿verdad? Pero los controles fitosanitarios no deben de ser un obstáculo al comercio. Son un obstáculo porque, digamos, hay que cumplir los estándares, por ejemplo, fijados y acordados, para que los productos no sean dañinos al consumo humano, por ejemplo, ¿verdad? También tener abiertos los mercados, cualquiera dice, es que si Costa Rica se abre demasiado, bueno, pero es que si Costa Rica abre demasiado su mercado a la importación de bienes, la idea es que esa importación de bienes también en otro país esté abierta para Costa Rica, para que Costa Rica también exporte. Entonces es compensar una con la otra. Aquí es donde entra el tema de la balanza comercial, de la balanza comercial, si es positivo o negativo al país, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, claro, un país no le va bien si está importando y importando más y su importación es más alta que las exportaciones. La idea es que haya un equilibrio en esa balanza comercial. Que se exporte igual que se importe, pero la idea sería que podamos exportar más que importemos de lo que importamos. Y que buscamos más y que consumamos más bienes nacionales que internacionales o importados, ¿verdad? Es eso entonces. La OMC también tiene un capítulo para que aquellos que puedan criticar a la OMC. Tiene un capítulo, puedan criticar indicando que la OMC es un socio, un club de países ricos o de países ricos de comercio internacional. La OMC tiene un capítulo importante para los países en vías de desarrollo. Hay acuerdos, disposiciones especiales para países en desarrollo. Incluye plazos más largos para ajustar las normativas, para tomar los acuerdos, aplicar acuerdos y compromisos y medidas comerciales en los países en vías de desarrollo. Todo con el objeto de que estos países puedan aumentar sus oportunidades comerciales e ir a un comercio justo. Dale la oportunidad también, ¿verdad?
El procedimiento de solución de diferencias que dijimos que lo atiende un órgano, el órgano de solución de diferencias es muy importante. Este órgano de solución de diferencias o los medios de procedimiento implica que hay consultas entre las partes. Cuando hay una controversia, el primer medio, el primer paso es las consultas. Celebrar consultas entre las partes involucradas, entre ellos mismos. Se consultan qué es lo que está pasando. ¿Por qué está generándose esta controversia? Si la dinámica del comercio viene bien y de pronto otro, hay una controversia porque alguno de los dos incumple algo o emite una nueva normativa para distorsionar esa dinámica del comercio. Los buenos oficios, la mediación y la conciliación, que son otros medios que ya ustedes conocen, buenos oficios, la mediación y la conciliación, procedimientos voluntarios, no impuestos tampoco. El arbitraje, ya hemos hablado mucho, ustedes saben qué es el arbitraje, procedimiento voluntario. Y con todo respeto, si alguien cree que el arbitraje no es voluntario, lo podemos discutir, lo podemos aclarar, pero no es así. El procedimiento, el arbitraje es un procedimiento voluntario. Si no es voluntario, no es arbitraje. La naturaleza propia del arbitraje es eso, un procedimiento voluntario. Los grupos especiales, que es un grupo especial que forma la OMC para atender las disputas comerciales. Está compuesto de expertos, de panelistas. Ahora tal vez voy a hablar un poquito más de eso. Expertos y panelistas en comercio internacional que conocen las reglas y el comercio internacional y puedan resolver, este grupo de expertos pueda resolver la disputa en ese seno. Este grupo especial son de 3 a 5 panelistas, expertos en la materia, actúan a título personal, no de acuerdo a su nacionalidad. Escogidos de una lista que tiene el órgano de solución de diferencias, o sea, los países pueden nominar expertos en comercio internacional, expertos en derecho internacional, en comercio internacional, pueden nominar a personas para que sean expertos o partes de este panel de la OMC. Dijimos, bueno, ya hablamos de los medios, del arbitraje, la conciliación, la mediación. ¿Qué medios ofrece la OMC en la solución de las controversias comerciales? Pregunta de examen. ¿Qué medios tiene la OMC en la solución de las controversias comerciales? Vean que la OEA nos ofreció como organización hemisférica, la OEA nos ofreció medios de procedimientos de solución de controversias de los países miembros. La ONU tiene un capítulo de solución de controversias internacionales. Y la OMC como organización internacional en el campo del comercio nos ofrece medios de solución de controversias. ¿Qué medios nos ofrece? ¿Qué creen ustedes? ¿Quién me dice qué medios de solución de controversias comerciales tiene la OMC? Pregunta de examen. A ver. A ver. Pregunto. María del Milagro, ¿estás por ahí? Sí, profe, aquí estoy. ¿Cómo está? Muy bien, ¿usted? Bien, gracias. ¿Qué medios tiene la OMC para solucionar una controversia comercial entre países? Profe, vieras que no estoy segura. La verdad no conozco del No tema. está segura. Estábamos hablando un poquito de eso ahora, pero está bien. Vamos a ver. Germán. Señor, A ver. profe, yo apostaría por arbitraje. ¿No Ok, ofrece esa muy bien. posibilidad? Claro que sí, es uno. Apostaría, no, apostaría y es uno de los medios. María Milagro o yo, el arbitraje. ¿Alguien más? ¿Otro más, Profe, Germán? Profe, ¿Sí? ay, Voy un tranqui. momentito. Vamos, Nazaret. Sí, sé que también tiene las consultas que se le hacen y la conciliación y los buenos oficios. Exactamente, ve. Ya usted nos agregó 3 más. Germán, ¿alguien más? ¿Quién iba a decir algo? profe, yo, la mediación, grupos especiales.
Exactamente. Entonces, ya los dijeron ustedes. Pregunta de examen. ¿Qué medios de solución de controversias comerciales tiene la OMC en el cual Costa Rica puede ir a que le solucionen una controversia comercial? Respuesta. Tiene las consultas, los grupos especiales, el arbitraje, los buenos oficios, la mediación y la conciliación. Ahí está contestada la pregunta del examen. ¿Ok? Profe, Sí, adelante. estaba viendo que también tienen un órgano de solución de diferencias dentro de la misma OMC. Claro, También ese es esa el órgano de cuenta. solución de diferencias que aplica estos medios, que pone, digamos, a disposición de los países. El órgano de solución de diferencias es esa estructura de la OMC creada por el Tratado de Marrakech que va a establecer los procedimientos para que los países dicen, bueno, Costa Rica tiene una disputa comercial con México por el problema del aguacate, de la importación del aguacate Hass, que es un tema, un caso viejo. Entonces, Costa Rica dice, bueno, con México, ¿dónde demandamos a Costa Rica? ¿Cómo nos demandamos? ¿Cómo hacemos? Bueno, la principal organización mundial que trata de comercio es la OMC. Y la OMC tiene un capítulo que dice que las diferencias comerciales entre países o partes se pueden solucionar mediante estos procedimientos: arbitraje, órdenes de oficio, conciliación, mediación, grupos especiales. Entonces le dice a los países, escojan ustedes cómo quieren solucionar esa controversia comercial, porque tienen que solucionarla. Si hay una controversia, debe solucionarse esa controversia comercial que está obstaculizando alguna actividad del comercio o algún bien que estaban importando o exportando. ¿Entendimos, Jaime? Sí, profe, gracias. Claro que sí. Entonces, pongan atención a esto. Ya casi vamos a terminar con este tema. Dentro de lo que destaco la importancia de la OMC. Ustedes, si yo les pregunto, Costa Rica tiene, vamos a poner el ejemplo con México, el caso del aguacate Hass. Es un caso que ustedes han oído, lo hemos comentado. Costa Rica estaba importando aguacate Hass de ese pequeñito que venía de México, porque aquí no se produce, y lo estábamos importando de México. Y en un momento determinado Costa Rica cierra la importación del aguacate Hass de México. Emite un decreto y dice, no más aguacate de México. Entonces México va a reclamar y decir, por un momento, si estoy exportando este bien a Costa Rica, ¿por qué usted me pone esa restricción? Vamos a ver. Entonces, cuando dos países tienen una disputa comercial, ¿a dónde pueden ir a solucionar esa disputa comercial? Eso se llama la elección del foro en caso de una diferencia o controversia comercial. ¿Qué es la elección del foro? ¿Qué es la elección del foro? ¿Qué es la elección del foro? A ver. A ver, cinco puntos del examen, del próximo examen regalados. ¿Qué es la elección del foro? Ante una controversia comercial de dos países, ¿qué es la elección del foro? ¿Quién me dice eso? Ay, profe, vamos a ver. No es como la integración de, es que no es ni siquiera un tribunal, sino como un comité de personas para que conozcan el asunto. Bueno, ahí anda un poquito, digamos, tibio, exactamente. Por ahí vamos bien. Empezamos bien. 2.5 puntos, diga, profe, el examen. Exactamente. Vamos a ver, ustedes con un sentido jurídico, ya ustedes son casi abogados y abogadas. Y aquí es un sentido lógico. Recuerden que el derecho tiene mucha lógica, todo, ¿verdad? Todo va Profe, muy relacionado. Sí, no es, digamos, la elección del foro no es como que los estados van a, digamos, a elegir el tribunal o el organismo o el ente ante el cual van a solucionar, digamos, la controversia o el problema que se está presentando, digamos. seguro, Fabián. ¿Seguro? Bueno, Así es. Así es. Esa es la respuesta correcta. La elección del foro, en caso de una diferencia, es
donde los países deciden ir a resolver la controversia. O sea, primero, de mutuo acuerdo, deciden ir a resolver la diferencia. Como una pareja, cuando se quiere divorciar, bueno, eso suena muy feo, más bien aquí es separarse, pero ¿dónde los países deciden ir a resolver, a que se resuelva su diferencia? A instancia de ellos mismos. Entonces, aquí hay dos vías. Una es que el país escoge el demandante, para decirlo de alguna manera, dónde demando al otro país, o nos sentamos y nos ponemos de acuerdo dónde queremos resolver nuestra disputa comercial. ¿Qué opciones hay? ¿Qué escenarios tenemos para resolver? Eso se llama la elección del foro. Entonces, vean qué importante. Por eso, si también se lo pregunto en el examen, quiero que les quede claro. Fabián acertó muy bien. ¿Dónde es que los países van a ir a solucionar la controversia? Y la controversia la van a ir a resolver en un lugar, con leyes, con procedimientos, con un tratado, con normativa. Entonces, vean qué importante. ¿Cuál sería el primer foro donde van a ir o la primera instancia donde podrían ir? Volvemos al caso Costa Rica con México. ¿Cuál sería la primera diferencia? ¿A dónde podrían ir a resolverla? A ver. A ver. ¿Dónde podrían ir a resolver la diferencia? Valeria. Sí, a ver. ¿Es de una institución de arbitraje, profe? ¿O tendría que elegir una jurisdicción, por ejemplo, Costa Rica o la de México? Bueno, sí, está bien, muy bien. Usted nos da un buen inicio. Profe, ¿Cuál sería podría inicialmente hacer la consulta y esperar la respuesta de la organización a ver qué procede. No, es que los países escogen. Ah, ok. Costa Rica tiene una disputa con México o con Guatemala. ¿Qué le decimos a Guatemala? Si nosotros somos los causantes de la disputa, Guatemala, ¿a dónde primero iríamos? En ese caso no sería el Centro de Integración Centroamericano. ¿Al centro? De Integración Centroamericana, el SICA. ¿Cuál sería ese? El SICA, profe. Bueno, está muy bien, Nazaret. Ahorita llegamos a eso. A ver, y ustedes tienen la respuesta. Pero digamos, ¿Cuál sería el primer lugar donde podríamos? puede conocerlo un país, profe. O sea, como digamos, si el conflicto es entre Guatemala y Costa Rica, bueno, Guatemala lo plantea en su jurisdicción. Y de Costa Rica puede decir, bueno, vamos, con que lo conozca ya. Nos sometemos a lo que se decía. No, porque sería someterse a la legislación interna y es un tema internacional, digamos. A ver, Dayana iba a decir algo. A la Corte ¿Sí? Internacional de Justicia. No, No. ¿por qué? Porque, bueno, es como el organismo, digamos, que se encarga de la Una la corte resolución de internacional. controversias, pero, ajá, sí. Sí. Pero en este caso es una controversia comercial, entonces, ¿qué? ¿La conoce la Corte Internacional de Justicia? No. Ok, Sí, alguien, pero vamos a ver. yo diría que ante la Organización Mundial del Comercio. Claro, la primera opción podría ser la Organización Mundial de Comercio, que tiene una serie de procedimientos que ustedes lo dijeron ahorita. Y es la principal organización internacional del comercio. Entonces, la primera opción, nosotros le decimos a Guatemala o a México, bueno, la Organización Mundial tiene un órgano de solución de diferencias, vamos a que nos solucionen ahí. Yo hago mis argumentos, mis alegatos, ustedes los suyos. ¿Verdad? Esa debería ser la primera opción. ¿Ok? ¿Cuál sería la segunda opción? ¿Cuál sería el segundo foro? El segundo escenario. Mariel tiene la manita ahí. ¿Vas a hablar, Mariel? Bueno, vamos a ver. El segundo escenario, voy a decirlo con México. Estamos con el caso.
El segundo escenario puede ser, alguien dijo ahora, buscamos un tercer país. Bueno, podría ser eso, pero es que si tenemos el instrumento jurídico, otro escenario sería, Costa Rica tiene un tratado de libre comercio con México y estamos importando los aguacates al amparo de ese tratado. No es por casualidad, porque necesitamos aguacates, no, es porque hay un acuerdo comercial de importación de bienes y servicios entre ambos países. Y entre esos, los bienes que se están importando y exportando a Costa Rica está el aguacate. Entonces, si hay una disputa porque Costa Rica no quiere traer más el aguacate de México, por lo que sea, por las razones que aleguen, entonces, otro escenario es que en el tratado que ampara el comercio entre México y Costa Rica hay un capítulo de solución de diferencias. Y dice ese capítulo de solución de diferencias, cualquier disputa al amparo de este tratado, la interpretación, aplicación o todo lo que eso genere, puede resolverse mediante este capítulo de solución de diferencias. Este capítulo de solución de diferencias tiene los siguientes medios. Tiene el arbitraje, la conciliación, los buenos oficios, la mediación. Cada tratado trae una serie de medios que le dicen a los países, ustedes pueden resolver una disputa por estos medios. Entonces, el segundo escenario sería bilateralmente, o sea, ir y buscar el marco legal que hay entre ambos países, ¿verdad? Y entonces, claro, Costa Rica tiene un tratado de libre comercio con México, tiene un tratado de libre comercio con Chile. Entonces, si tenemos una disputa igual con Chile o con Canadá, vamos al tratado de libre comercio. Ese sería el segundo escenario. No queremos ir a Suiza porque es muy largo el costo allá o lo que sea, entonces lo hacemos bilateralmente. Ahora, ¿cuál es otro escenario más que puede haber? Si se trata de un país, otro foro más. Si es un país centroamericano, por ejemplo, Guatemala, tenemos una disputa con Guatemala. Recuerden que Costa Rica es parte del SICA. Alguien comentó ahorita. Es parte del SICA. Y dentro del SICA tenemos un mecanismo de solución de controversias comerciales centroamericano, que alguien lo explicó, lo habló. Yo no sé si lo hablamos. Pero... Entonces, dentro del SICA, los países aprobaron un mecanismo de solución de controversias comerciales, porque los países del SICA son los países de Centroamérica, bueno, creo que República Dominicana, pero digamos, si es con Guatemala la disputa, Costa Rica le puede decir a Guatemala, bueno, pero si nosotros aprobamos dentro de la normativa del SICA y dentro de la normativa centroamericana que regulamos, tenemos normativa que regula el comercio entre nosotros, vamos y invocamos este mecanismo, y en el mecanismo de solución de controversias centroamericano está también el arbitraje, están los buenos oficios, está la negociación. Entonces, activemos este foro y buscamos la solución a nivel centroamericano, y no vamos a ir a Suiza, que nos sale muy caro mandar allá un equipo de abogados o contratar una firma de abogados o abogadas allá. Eso es la elección del foro. ¿A dónde, como lo dijo Mauricio, Fabián, a dónde los países van a buscar la solución? ¿Verdad? Y son ellos. No es que le dicen a otro país, solucioneme este problema que tengo con México, ¿verdad? Sino que los países tienen que buscar una solución. Es parte de los compromisos que adquieren cuando aprueban la normativa internacional de la OMC y el comercio internacional. ¿Quedó claro eso? Entonces, si les pregunto en el examen, si usted es ministro, ministra o abogado o abogada de Costa Rica y se le consulta a dónde puede Costa Rica solucionar la diferencia, ustedes podrán dar la respuesta. ¿Estamos? Sí, señor, estamos. Ok, bien. Vamos a avanzar un poquito. Las conferencias ministeriales, como dijimos, es un órgano importantísimo de la OMC, ¿verdad? Es un órgano decisorio, el más relevante, ¿verdad? Se reúne cada 2 años, dijimos, representadas por los ministros o los plenipotenciarios que los países nombren. Se señalan o aprueban los lineamientos de la OMC, que esos lineamientos sean acordes con las necesidades del sistema multilateral de comercio y con el sistema de comercio de cada país, ¿verdad? Han habido 6 conferencias, bueno, más conferencias ministeriales, a manera de referencia. La primera fue en Singapur en el 96, la segunda en Ginebra en el 98, la tercera en Seattle en 1999, que generó muchas protestas en Estados Unidos, la de Doha del 2001, la de Cancún del 2003, la de Hong Kong del 2005, y hay otra más que, bueno, se han quedado
pegadas y varadas, como dicen, porque han habido temas, por ejemplo, como el tema de los subsidios, el tema de los agrícolas, en que no ha habido acuerdos en esas conferencias. Pero aquí vamos a dejar con el tema de las conferencias. Vinculando a Costa Rica con la OMC, dijimos, Costa Rica se adhirió primero al GATT y Costa Rica fue luego parte, miembro 100 de la OMC, aprobó, ratificó el Tratado de Marrakech, ¿verdad? Que aprueba la OMC. Desde el 1 de enero de 95, Costa Rica es miembro activo de la Organización Mundial del Comercio, ha participado en las conferencias, en todas las conferencias, en todos los temas tratados, ha hecho uso del sistema de solución de diferencias. ¿Por qué? Porque ha tenido casos en que ha demandado países, ¿verdad? Casos costarricenses. Ahí lo voy a dejar para que Adriana nos hable de los casos costarricenses. Adriana, ¿lo hacemos ya o ahora después del recreo? Como guste, profe. ¿Cuánto calcula usted que puede durar? No sé, profe, ¿cuánto es el tiempo que se puede durar? Unos 10 minutos. Entonces, si quiere, lo dejamos para después del recreo. ¿Verdad? Está bien. Para que usted inicie con ese tema. ¿Le parece? Sí, claro. ¿Se prepare? Sí, por supuesto, sí. Bueno. Entonces, vamos a ver. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda hasta la fecha sobre la OMC? En la presentación que yo que les mandé, por supuesto, que ahí iba todo lo que hemos hablado de OMC y los casos de Costa Rica, un resumen de los casos. Yo esta presentación ya se las envié, si mal no recuerdo, creo que el 27 de octubre, para que la estudien. Entonces, si no hay alguna duda, pregunta, bueno, ahora, con muchísimo gusto, si no tomemos el recreo y regresamos a las 9:40, ¿les parece? Perfecto, profe. Sí, profe. Gracias. Ya nos vemos.